bendiga, muchachos, sean bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Hablando Sin Relajo. Pues estamos aquí nuevamente tirando video tras video, tras video, tras video, porque esto no puede parar, esto tiene que seguir. Y pues antes de empezar quería darle las gracias a cada uno de ustedes por la buena aceptación que hubo en la entrevista con el pastor Ramón Guerra. Hubo tanto en vistas en YouTube como en suscriptores. Hemos subido una media de creo que 10 suscriptores más en ese solo video. Alcances también en seguidores en TikTok, en Instagram, views en Instagram. Y al parecer pues les gustó mucho la entrevista de este pequeño como especial que le hacemos, ¿no? Y darle las infinitas gracias por compartir los videos, por estar ahí en cada episodio, en cada reel, en cada clip, pues se hagan presentes. Bueno, antes de iniciar, quería contarles una pequeña historia de lo que nos pasó a la hora de grabar esto. Bueno, érase una vez, estaba a punto de salir para la iglesia, porque como ven estamos grabando en la iglesia y es el único lugar donde podemos grabar y tenemos los implementos necesarios para hacerlo. Iba a salir, pero mi abuela necesitaba unas copias de unas cosas. Fui a sacarle las copias, hubo dificultades allá para sacarlas, pero al final se dio. Fui, regresé, pasé a buscar a mi novia, a mi cuñada también. Cuando regresamos, veo que se me queda el cargador. Es una cosa, o sea, el cargador de la computadora es un cubo como así, blanco, con un cable USB-C, pero nada más había traído el cable USB-C. O sea, que imagínate, ya desde antes estaba perdido la cosa. La cosa fue que yo voy y trato de cerrar la iglesia. ¿Qué pasa? En la iglesia, gracias a Dios, hay 2 candados. En uno lo cerré y ya había tenido el portón cerrado y había dejado las llaves aquí en la iglesia. No, o sea, me sentí como la persona más tonta posible de cómo dejar las benditas llaves en la iglesia y cerrar la cosa, porque estaba apurado, ¿no? Estaba apurado por buscar el cargador y grabar y poder salir de aquí. La cosa fue que tuve que llamar a mi abuela y mi abuela llamó a un hermano para que nos trajera las llaves, que es el único que tiene las llaves aquí. Las llaves las trajeron y bueno, al final pudimos abrir las cosas. Fuimos, buscamos el cosa y para acabar no se ha terminado todavía. Buscamos las llaves, nos fuimos de la iglesia, cerramos, buscamos el cargador y para acabar, ya sin ningún impedimento, abrimos la puerta, abrimos el portón. Pero ¿qué resulta? De que la puerta tiene una cosa para fijar. Y justo estando afuera, se fijó. Tenía 2 cosas. Yo, no puede ser. Ya dije, bueno, igual es más fácil sacarlo de ahí que abrirlo abrir un candado. Bueno, y al final fue mi novia y mi cuñada que nos ayudó con sus delicadas manos a sacar la cosa esa, pues, que trancaba la puerta. Pero bueno, al final ya estamos aquí. Hubo dificultades, hubo problemas, pero bueno, no es impedimento para dejar de hacer las cosas que Dios ha puesto en el corazón. Bueno, el tema de hoy que quiero hablar a continuación no es polémico, tal vez sí, para algunas personas, tal vez es como muy confrontativo el tema que voy a tomar a continuación. Es un tema que la mayoría de los que se han congregado, de los que han servido de los que han servido en algún lugar de la iglesia, algún ministerio, algún grupo, etcétera, ha pasado y saben muy bien de lo que abarca, de lo que voy a hablar. El tema lo quise titular
si Jesús te llama, le responderías. ¿Y por qué ese tema? Porque, y principalmente lo quiero enfocar en jóvenes, porque a veces nosotros pues estamos empezando a servir en una iglesia o a congregarnos principalmente. Empezamos a congregarnos, a tratarnos con los hermanos, a ser constante, ¿no? Hasta que un día el pastor viene y te dice, o sientes en tu corazón que te dice, servir al grupo de jóvenes, o servir en el grupo de música, o servir como mujer, o servir como diácono. Nos va entrando unos nervios, nos va entrando una cosa que en realidad estamos diciendo, o principalmente, si el pastor te lo dice, ¿será de parte de Dios que yo sirvo para esto? ¿O que debo servir en esta área? O a veces hasta por las emociones queremos nosotros aceptar un cargo que ni siquiera Dios nos ha dicho. Entonces, por eso el tema de si Jesús te llama, ¿le responderías? Pero primero tenemos que saber qué significa que Dios te llame. Podemos dividirlo en tres formas, que es el llamado general, que es el llamado a la salvación, cuando tú por fin aceptas a Dios en tu corazón como tu único y verdadero Salvador. Está el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, ese constante que nosotros le llamamos culpa, ese constante llamado que estamos haciendo las cosas mal, estamos haciendo cosas indebidas, y está ese constante llamado de poder arrepentirnos o vivir conforme a la palabra. Ese sería el llamado en general. También está el llamado específico, que es el llamado que tiene un propósito. Por ejemplo, que sientas de parte del Señor que estás o que perteneces al ministerio de música o al ministerio de intercesión, de evangelización, etcétera. Cualquiera que tú tengas en tu iglesia. Puede ser también el de algún tipo de servicio, como participar en la limpieza, participar en las actividades que tienen las iglesias o que tiene tu iglesia. También se puede hablar sobre multimedia, sobre si te tienes que encargar de las redes sociales o te tienes que encargar de proyectar las canciones o proyectar los puntos del predicador. Ese se puede hablar de un servicio, no de un ministerio. Y siempre va a haber según el ministerio o el servicio, según los dones que tú tengas. Por eso es un poquito controversial ese punto, porque hay muchas personas que toman a la ligera un ministerio. Un servicio, todo el mundo puede servir. Un servicio, todo el mundo puede levantar un papel de la iglesia, puede acomodar las sillas, puede organizar un evento, pero cuando estamos hablando de ministerios, hay muchas personas que lo pueden agarrar a la ligera. ¿Por qué? Dios, como le había dicho anteriormente, los dones. Si sabes que tú tienes el don o esa capacidad de canto, de poder hablar, de poder, ¿cómo es? De poder como agarrar un instrumento y sacarlo a la primera, tener ese talento de la música, y tú sabes que Dios te está llamando para música, ahí es. Pero y discúlpenme si alguien se siente insultado porque por eso digo que es controversial. Si no entonas, si no tocas o si no tienes como el oído musical y dices, no, yo quiero participar porque Dios me dijo. Ese es otro del punto de que podemos hablar sobre Dios me dijo o en realidad Dios me llamó. Puede estar, no, Dios me dijo acá, y luego vas a las audiciones de la iglesia y tú escuchas al líder de música o al pastor con esta cara. Ahí estás dando cuenta de que es en realidad donde Dios te llamó. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno dice
o uno agarra un ministerio a la ligera. Y eso está principalmente de lo que estoy hablando en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay que estar muy sensible a la voz de Dios, muy sensible, porque nosotros, por más que nosotros querramos servir al Señor, Él sabe dónde pertenecemos, en qué espacio de la iglesia pertenecemos. Por ejemplo, a un hermano o tú como joven te encanta, yo qué sé, decorar cosas, te gusta ese ambiente. Oye, pues puede ser hasta que el que organiza las actividades de la iglesia, alguna fiesta de Navidad, alguna cena. Yo he conocido en Bethesda, Panamá, varios que se han destacado por eso. Si tienes esa organización, tienes esa mente como fría para poder organizar todas esas cosas y te ponen a organizar eventos grandes, pues por medio de los dones que Dios te ha dado, por las capacidades que Dios te ha dado. A veces son de los dones que nosotros sabemos que tenemos, o a veces son dones que nosotros que tenemos, que Dios nos ha puesto, que nosotros no sabemos que tenemos. Tenemos ejemplos sencillos y básicos acerca de los llamados. Está Samuel, que si nosotros buscamos en 1 Samuel 3, 1 al 10, todos esos párrafos habla de cómo Dios lo estaba llamando a Samuel y Samuel se levantaba y decía, pero ¿quién me está llamando? Y se volvía a dormir. Luego se veía a dormir. Estaba en ese despierta, en ese duérmete, de no saber identificar la voz de Dios. No entendía quién era quien le estaba llamando o quién era quien le estaba diciendo. Y tuvo que necesitar guía en medio de eso. Moisés, en Éxodo 3, 11, 12, él pone excusas diciendo, ¿quién soy yo para decirle al pueblo de Israel que salga? ¿Quién soy yo? Pero, como le había dicho, él no sabía lo que él tenía hasta que Dios lo capacitó. Se entregó totalmente al propósito de Dios y él es Moisés del que nosotros leemos en Éxodo. Si nosotros leemos todo Éxodo, sabemos quién es Moisés. Isaías fue una de las personas que, a comparación de otras, fue que aceptó el llamado de una vez. Fue una disposición inmediata. Eso lo podemos ver en Isaías 6:8. Y Jonás, todo el mundo conoce a Jonás desde que empezamos como niños en párvulos, en escuelas bíblicas. La historia de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, dice la canción de él, y trató de huir del propósito de Dios. Pero ¿qué pasó? Al final, Dios le hizo saber qué pasaba si tú no seguías lo que él decía. Y al final, ¿dónde escupió? ¿Dónde escupió el pez grande? Pues donde tenía que estar. Entonces, tenemos esos 4 ejemplos, donde el primero es la falta de guía, el saber si Dios en realidad dice o en realidad no. Nos dejamos llevar mucho por las emociones, somos muy almáticos, dice mi novia en el episodio anterior al de la entrevista. Siempre nos dejamos llevar por las emociones, por lo que sentimos y confundimos nuestras emociones como la voz de Dios. O simplemente por casualidades de la vida. Ay, ese es Dios, yo voy para allá. Y yo voy al ministerio de música, voy al ministerio de evangelización y yo voy. Y a veces nos vamos a dejar por nuestro propio corazón a elegir eso. Lo que le pasó a Samuel. Samuel no sabía quién le hablaba, no sabía quién. Necesitaba esa guía de quién era esa voz. Está el de Moisés, como lo habíamos hablado, que pone excusas, que sabemos que, por ejemplo, poner en ejemplo, pastor, no, que necesitamos que nos ayudes con jóvenes, nos ayudes con exploradores, o nos ayudes con misioneritas, o nos ayudes con oración, con evangelización, con X o Y cosas, con cocina.
Y tú pones excusas, ay, pero es que si yo me meto a cocina, yo no sé cocinar para tanta gente. Si yo me voy para jóvenes, ¿yo qué voy a liderar a jóvenes si yo soy joven también? ¿O por qué yo voy a estar en música si yo tengo pánico escénico? Ponemos excusas de la, en medio de lo que Dios nos ha llamado por medio del pastor que nos ha llamado a servir. O podemos o podemos huir simplemente, decirle, ay, sí, hermano, yo con tiempo le digo, déjeme hasta mañana y yo le digo. O, o simplemente no venir a los cultos, sabiendo que si vas todo el día a los cultos, en algún momento te van a llamar. O dejar de asistir porque, ay, no, si voy, me van a ver la cara todos los días y yo no quiero que me llamen a nada. Yo no quiero que me llamen a un liderazgo, yo no quiero que me llamen a esto. Y nos pasamos ya al conformismo de sentarnos de una silla y déjame decirte, si tú tienes ese conformismo de tú sentarte en la iglesia, escuchar una prédica e irte, ora, porque tu corazón lo necesita. Ayuna porque tu corazón lo necesita. Porque tener ese conformismo de simplemente sentarte y tú no hacer nada para la obra del Señor, eso es algo que hay mal dentro. Hay algo mal que de una vez tiene que ser recurrido a la ayuda de la oración, a la ayuda de la palabra o a hablar con un líder, con el pastor. Tener la confianza de decirle al pastor o al líder, no, siento que debo servir, pero no, me siento como que no quiero, pues, o no siento las ganas de hacerlo, ¿no? Y huimos del llamado de Dios, de un servicio, de tal vez que les toquen los baños, lavar los baños. Ay, lavar esos baños, qué asco, eso debe estar, pero apestoso, por buscar papeles ajenos por ahí, botarlos y buscar excusas y huir acerca de eso. Y hablando acerca de eso, podemos hablar sobre las barreras que han sido, pues, que nosotros mismos ponemos ante el llamado. Puede ser el miedo al fracaso. Por ejemplo, en música, que tú tengas por ejemplo, siempre, eso en lo que he visto en otras iglesias, siempre pasa así, en los que he ido, pues, no sé en otras iglesias, pero en música tienen su tiempo de que en un mes tienen que venir a los ensayos, tienen que venir a los servicios, tienen que venir a escuela dominical, pero no tocan ni cantan en ese momento. A tener ese tiempo, luego lo ponen a la persona, por ejemplo, si canta, la ponen en coro, y luego cuando tiene un tiempo en coro ya está por principal. Siempre vamos a tener el miedo al fracaso de que si en realidad voy a cantar bien, me voy a aprender la letra, porque uno le da nervios, uno siempre le va a dar nervios a poder cantar, a poder tocar, o decir, en serio, mira, me dijeron tal nota, pero cuando voy al culto, la persona dice, no me siento cómoda en esta nota, así que súbemela más. Yo, pero toda esta semana le he practicado en este tono, ¿qué voy a hacer yo? Entonces tenemos ese miedo a fracaso, a que nos equivoquemos, a que lo hagamos mal, o simplemente, pues como somos primerizos, pues tenemos eso en nuestro ser, como ser humano, de, de tenerle miedo al fracaso, de tenerle miedo a que los hermanos te vean con mala cara o se den cuenta que te equivocaste o dijiste algo que no debiste, tal vez tu primera prédica dijiste algo que no tenía nada que ver con la Biblia, cosa que le pasó a Kevin, y Kevin ojalá no, no es mentira, pero cosas así, pues, que tal vez nuestro primer sermón, nuestra primera prédica, ¿cómo lo vamos a hacer? Un ejemplo, cuando yo empecé a hacer yo nunca había preparado un sermón, nunca había preparado un mensaje, nunca había preparado una prédica, nada en mi vida. Y justo cuando yo me mudo acá a Volcán, ¿qué hice? Encárgate de los jóvenes. Mira, chuleta, el primer tema.
¿qué voy a hacer yo? Yo nunca, o sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Pero algo que me dijo mi abuelo que me ayudó a creérmela fue, eh, hazlo como los podcasts. Así como tú armas los podcasts, hazlo así, tal cual, que sea como un tipo de conversatorio. O sea, tampoco que vas a agarrar al joven y hablarle así como, oye, a un joven tú le tienes que llegar diferente. Y así mismo como tú le llevas diferente a los videos, llévalo así. Solo que ponte como una pantalla enfrente. Y así fue. Empecé, le pedí al Señor, dame palabra, dame un tema, aunque sea, y poder yo investigar acerca de lo que tengo que hablar. Y me lo dio y fue el primer miércoles que estuve nerviosísimo. Estuve que, que me sentía que me temblaba hasta los intestinos. Y, y qué va. Pero después, con la constancia, empecé poco a poco a que a que se me hiciera más fácil, pues. Entonces ese temor del fracaso se me empezó a ir. Se me empezó a ir de que, chuleta, si yo digo algo que no tiene que ver o va a ser corto, va a ser totalmente corto, que yo no voy a saber. Es más, puedo comentar esto. Esta es la primera vez que yo estoy grabando solo y yo siento que yo no voy a, que no voy a terminar, que nada más iba a tener como 5 o 10 minutos de hablando. ¿Y cuántos tenemos? Tenemos 20 minutos, así que todavía falta. Así que sí, tenía ese miedo también al fracaso de hacerlo solo, pues. También está la inseguridad, como estábamos hablando hace rato, que tal vez nosotros no somos suficientes o no somos totalmente capacitados. Nos llamaron a dar una enseñanza a los jóvenes. Yo nunca lo había hecho. Eso, el saber, nosotros no estamos preparados, pero Dios por algo te llama para que te capacite, para que te mantenga totalmente, para que vayas poco a poco capacitándote y puedas, pues, eh, hacerlo no hacerlo como si nada, porque uno siempre va a tener los nervios, va a tener esa duda, sino ya tener como la práctica de hacerlo, ¿no? La comodidad, tener la comodidad de quedarse sentados, como os había dicho anteriormente, quedarse sentados, no venir a la iglesia por preocuparse a un llamado, porque tal vez la comodidad de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestra vida, acomodamos principalmente eso y no acomodamos un tiempo para Dios. Y allí nosotros nos podemos dar cuenta, como nosotros mismos, si nosotros le hacemos espacio a las cosas, a espacio a mi tiempo de relajación, a mi tiempo de, de trabajo, de estudio, de tareas, y no agarramos ni 5 o 10 minutos para abrir la Biblia, ¿cómo nosotros vamos a servir en esa parte? ¿Cómo nosotros vamos a abrir un tiempo para tener un servicio a la iglesia? Esa es una de las barreras mucho más como visibles que nosotros podemos llegar a ver en nosotros o en alguien más. La falta de discernimiento espiritual. El Dios me dijo. Esa es otra barrera, aunque ustedes no lo crean. De Dios me dijo estar aquí. Yo voy a ser maestro porque yo voy a ser maestro. Yo voy a ser predicador porque yo voy a ser predicador porque Dios me dijo a través de que una paloma se posara sobre mi cabeza y la paloma me dijo, vas a ser pastor. O sea, cosas tan ridículas que pueden llegar a ser del Dios me dijo que no hace falta de ese discernimiento del Espíritu Santo. Esa, esa, eh, esa comunión que nosotros debemos tener con el Espíritu Santo y poder ser sensibles a la voz de Cristo. Esa es una barrera, aunque uno no lo crea. También podemos saber en cómo nosotros podemos responder a ese llamado. Cómo podemos responder es escuchar activamente. Escuchar activamente es como lo habíamos hablado en episodios anteriores, que es orar, leer la Biblia y estar sensible al Espíritu Santo. Leer la Biblia es algo que literal hemos estado hablando en todos los episodios y siempre tenemos eso presente porque aquí hablando sin relajo es bíblico y cristocéntrico, aquí no se habla otra cosa más que tiene que ver principalmente con la Biblia. Y lo vuelvo a decir, y por cuantas veces yo tenga que hablar sobre la Biblia, lo voy a decir, es el diccionario de Dios. Nosotros entendemos cómo habla de esa forma, cómo habla.
¿Cómo nos puede decir? ¿Cómo en realidad nos puede decir perteneces a este lado y a este grupo? Discúlpenme que le estoy golpeando tanto al micrófono, pero es que no estoy acostumbrado a esto. Así que no se asusten. Leer, orar, tener tiempo para orar. Bueno, no decirlo excusa, pero no el miedo de que nosotros llegamos por primera vez a la iglesia y escuchamos gente orando por horas y dice, pero ¿cómo empezamos a orar? Si es una simple conversación y estar sensible al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo siempre que se nos presente en nuestra vida, que sea ese canal de entendimiento a la palabra, que sea ese canal de entendimiento a la oración, ser extremadamente sensible, porque eso determina en donde Dios te pone, en donde Dios te llama. Obedecer en lo pequeño, también está como otro punto. Obedecer en lo pequeño puede ser como, hermano, usted podría llevar la basura para afuera de la iglesia, o podrá limpiar la iglesia, o barrerla un día, o lavar los baños, limpiar la cocina, o encargarse de café con Jesús. En lo pequeño ser fiel, porque apenas estamos empezando. A veces estamos aquí que queremos hacer esto y esto y esto, ya queremos entrar en un ministerio de una vez y ni siquiera podemos recoger un papel de nuestra silla. O ni siquiera podemos decirle, hermano, venga, siéntese acá. O darle la bienvenida al hermano nuevo, darle la bienvenida al joven nuevo. Si nosotros no hacemos esas pequeñas cosas, ¿cómo nosotros vamos a encargarnos de un ministerio, de un servicio completo al Señor? Confiar en su provisión, confiar en que Dios lo va a hacer, en que Dios te va a capacitar, en que Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer para poder estar donde Dios te llamó. Dios nos llama Dios no va a llamar, Dios llama a capacitados siempre, porque aunque nosotros pensemos que nosotros no somos buenos para lo que Dios nos llamó, Dios nos va a capacitar porque va a hacer despertar ese don o esa cosa especial que dice, ay, yo no sabía que era bueno para esto. Yo no sabía que era bueno haciendo enseñanza, yo no sabía que era bueno para la música, yo no sabía que era bueno para hablarle a otras personas de una manera más fácil, de orar, de la oración. No sabemos eso hasta que nosotros seamos sensibles ante el Espíritu y poder saber cómo Dios nos va a capacitar y aceptar la capacitación de Dios. Porque Dios nos pone a hacer ciertas cosas y dice, ay, no me atrevo. O no, mejor no, creo que no. Aceptar de que nosotros estamos siendo capacitados por alguien que lo hace todo, que solamente con su voz ha hecho crear todo el universo, así que cómo no te va a capacitar. Y ser más disponible, tener disponibilidad, tener esa disponibilidad en decir, no, ¿quién nos puede ayudar para recoger fondos para una actividad de comida? Levantar la mano y decir, aquí estoy, heme aquí. ¿Quién se puede encargar de comida para hacer un almuerzo? Heme aquí, aquí estoy, o estoy dispuesto a servir. ¿Quién me puede ayudar a la venta, a las ventas del kiosco? Aquí. Entonces, tener esa disponibilidad, ese amor, esa entrega por decir, oye, lo estoy haciendo para el Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué yo voy a decirle que no a las pequeñas cosas o las grandes cosas, no? Decirle a Dios, aquí estoy. Entonces, para poder concluir este episodio, es un poquito, a comparación de otros, pues 30 minutos, está bien. Tener y retomar la pregunta, si Dios nos llama, ¿la respondemos? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos para tener una aplicación práctica. Para empezar, si estás viendo el video y tú dices, hey, sí, la verdad sí, tengo que hacerlo, voy a servir al Señor. Hazte la pregunta, si Dios te llama o Dios te llamó, ¿le responderías a ese llamado que el pastor te hizo, al líder que te hizo? ¿Lo aceptas ahora en adelante y estás dispuesto a aceptar la capacitación de Dios? También, ¿a qué estás llamado Dios en tu vida en este tiempo? ¿A dónde es que perteneces tú?
si en realidad ese llamado es de verdad por parte de Dios o por parte de una persona. Porque como dijo el pastor de nosotros el domingo pasado, que él dice, yo le voy a decir, no sé si es parte de Dios, usted sabrá si es de parte de Dios, pero a veces vienen predicadores, vienen gente que nada que ver y dice, Dios me dijo que tú vas a tener un carro, o Dios me dijo que tú tienes que depositarme el 20% de tus diezmos y tú vas a ver que vas a ser prosperado, vas a ser lleno de tanta abundancia de bendiciones que nos empezamos a creer, pues, y nos desvía de nuestra comunión del Espíritu Santo y nos llevamos ya por lo que dice una persona porque sabemos que lo que dice esa persona es lo que queremos nosotros escuchar, ¿no? Sino saber, pues, si Dios me llamó aquí, pero no me siento cómodo, pero estoy viendo muchas cosas, estoy sintiendo de parte del Señor que el Espíritu Santo me está llamando a esto, aceptar con todo sacrificio, con ese sacrificio de quitar tu comodidad, de quitar todas esas barreras que hemos estado hablando, quitarlas y poder aceptarlo, aceptar ese llamado y decir, heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí, ser disponibles, decir, yo acepto, voy a darle, oye, esto no me quita tiempo, voy a hacerlo. Tengo que limpiar alrededor de la iglesia. Oye, si es un sábado que yo no estoy ni estudiando, que yo no estoy ni trabajando, y es un horario que literal lo tengo libre, o tal vez yo limpio a esa hora y yo puedo correr mi hora de limpieza y hacerlo aquí, limpiar después, lo puedes hacer. Entonces, ya para finalizar, dar a conclusión, pues acepten el llamado que Dios le dio. Sean sensibles al Espíritu Santo para que les pueda hablar, para que les pueda decir dónde tienes que servir. Y vas a ver cómo va a marcar un antes y un después en tu vida. En quedarte sentado escuchando al predicador a ser el próximo relevo del predicador. Y tú no lo sabes porque estás sentado. Tú no lo haces porque estás con la comodidad. Tú no lo haces porque quieres poner esas barreras. Dios pone a cada uno de nosotros algo especial en nosotros. Está en nosotros hacerlo o no. Y déjame decirte que el propósito de Dios, la voluntad de Dios es perfecta. Y aunque tal vez no te guste ahorita, en un futuro lo vas a entender. Cuando ya estemos en presencia del Rey, lo entenderemos todo. Entonces, esto ha sido todo el episodio por hoy. Es más, me habían dicho que eran 30 minutos, pero habíamos grabado como unos 7 minutos anteriormente. Así que yo creo que serían como 40 minutos por ahí. O 37 minutos. Sí, más o menos. Entonces, sí, está bien. Bueno, nada más sin antes decirles que se suscriban, que ya estamos acerca de llegar a los 150 suscriptores, que es algo bárbaro en cuestión de días. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a tratar de subir contenido diferente, algo distinto a los clips. Tratar de subir algo distinto, diferente para lo que es Instagram y TikTok. Voy a activar, y esto me acaba de llegar a la cabeza, vamos a activar nuevamente Spotify, tratar de agarrar todos estos episodios y pasarlos a Spotify y volver a comenzar nuevamente a los videos. Va a ser poco a poco subiendo esos episodios en audio para que por lo menos tú no tienes YouTube Premium, pero si tienes Spotify, tú puedes escuchar en tu casa, en tu carro, mientras limpias, haciendo otras cosas, puedes estar escuchándonos a cada uno de nosotros. Y bueno, ya, pues me alegra mucho y los vuelvo a repetir todo lo que ha pasado en estos días con respecto al video anterior y agradecerles por estar aquí, por haber llegado a estos últimos minutos del video. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal.